Conecto acá, mira, aquí me meto y ya conecta acá para que estemos viendo. Ahí está, aquí es como estamos viendo. Aquí no nos vimos, ¿sabes qué? Es la Esa es la anterior. pasada. Sí, déjame esto lo. Uy, eliminar. Mira que eliminé el video, pero bueno. No, mijita, va para atrás, espérame. Porque no está pasando. No, no está pasando. Aunque dice vivo ahí. ¿Qué dice Facebook? Pero no, no sé qué sea. No, no, ya está. Aquí ya estamos. Ya, ya. Aquí ya estamos. Perfecto. Ok. Deja ver cómo está el sonido. Y aquí vemos que se conecta. Perfecto. Aquí. Ok. Sí, ahí traemos ahí un delay como de Segundos. segunditos, ¿no? Pero se oye perfecto. Yo me tengo que meter un poquitín más. Y esto acá. Perfecto. Y para que veamos quién nos está. Perdón, estamos. Bueno. A ver. Ya le sigo, ¿verdad? Vamos. Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Igualmente, ¿cómo estás? muchísimo gusto. Pues ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Encantado de estar contigo, ya habíamos quedado varias veces y no nos habíamos puesto de acuerdo, pero ya estamos aquí platicando. Estamos en la clínica NAPRO, estamos con el doctor Joaquín Ruiz Sánchez y él es ginecólogo. Estaba yo leyendo aquí, ginecólogo, cirugía de mínima invasión y NAPRO tecnología. Así es. Un excelente doctor, que si preguntan, pues se darán cuenta, muy conocido en Puebla, y vamos a hablar del aborto, un tema, pues, muy polémico, y yo creo, doctor, que le falta información a la gente, ¿no? ¿Qué es el aborto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. El tema del aborto es un tema que tiene todas las aristas del mundo, desde la parte social, la parte de los derechos humanos, la parte de... pero bueno, habría que empezar por definir, porque eso es lo que... De ahí podríamos partir muchísimo, ¿no? Aborto, la definición clásica de aborto es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o antes de que el producto del embarazo pese 500 gramos. O sea, cuando pesa 500 gramos o menos, se considera aborto, o cuando ocurre la pérdida o la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. 5 meses. 5 meses más o menos. Uh-huh. Y de ahí podríamos entonces dividir como dos grandes grupos. Está el aborto que le podríamos decir involuntario, o el aborto que ocurre de manera espontánea, el aborto espontáneo, y el aborto inducido. Por alguna situación Que ocurre de manera espontánea, puede haber sido porque no se formó bien, porque no se pegó bien, porque tiene alguna malformación, porque se rompieron la fuente antes de tiempo, porque sobreviene el parto, o sea, dilata el cervix antes de las 20 semanas de gestación, y ocurre de manera, pues eso, espontánea, sin la voluntad de nadie. Y está el aborto que es provocado, o el aborto inducido, que ese sí ocurre por la acción de alguien sobre ese embarazo. En ambos casos, bueno, sobre todo en el aborto inducido, podríamos entonces encontrar ahí una nueva bifurcación, que es el aborto inducido por una causa justificable o por una condición. ¿Qué sería una causa justificable? Pues, por ejemplo, se inducen abortos fuera de... Todavía no nos vamos a meter en lo moral del acto, si es bueno, si es malo, pero se inducen abortos en México por malformación incompatible con la vida, por ejemplo, anencefalias, o por ejemplo, la presencia de alguna cromosomopatía incompatible con la vida, algunas que pone en peligro la vida de la mamá. Que más bien hace imposible que ese bebé sobreviva fuera de su mamá. Ya, ok. La otra es una causa en donde la presencia del embarazo pone en peligro la vida de la madre. Y otra, en la mayoría de los estados, si no me equivoco, ya es una, digamos, condición causal de aborto justificable,
el tema de violación. Entonces la mujer acude diciendo este fue un embarazo que surgió después de una violación y se realiza el aborto con esa, digamos, fin terapéutico. Insisto, podríamos de ahí meternos a cada uno de los nichos y decir, este está bien, está mal, qué tan ético, qué tan moralmente aceptable es, etcétera, etcétera, porque como decíamos al principio, el tema del aborto pues está rodeado de una gran variedad de posibilidades hacia dónde dirigir una conversación, hacia dónde dirigir una discusión sobre si está bien, si está mal, si es justo, si no es justo, si es un derecho, no es un derecho, etcétera. Que hablan hasta de derechos humanos, ¿no? Sí. Pues vaya, la discusión es antigua. Yo en alguna plática TED que tuve la oportunidad de participar, recordaba el punto en donde en el Cairo, en el año 2000, digamos, se invistió como derecho humano universal el acceso a la anticoncepción. Y eso fue un punto importantísimo en la historia para las mujeres, porque hasta ese momento no se reconocía el derecho, entre comillas, a decidir cuántos hijos quiero tener y cuándo los quiero tener como un derecho de las mujeres. Y entonces en el Cairo fue un derecho que se les reconoció y que la verdad es un súper derecho. O sea, las mujeres tienen el derecho a decidir con quién tener vida sexual, cuándo buscar un embarazo, cuándo no buscar un embarazo, y tendrían derecho a gozar de esta completa libertad en su árbol de decisiones. Ahí en el Cairo hubo un pequeño detalle. Se reconoció el derecho al acceso a los anticonceptivos como si los anticonceptivos hormonales o los métodos, entre comillas, artificiales de anticoncepción fueran los únicos para lograr este objetivo. Y cuando en medicina tienes un único herramienta para lograr un objetivo, pues eres capaz de soportar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, las quimioterapias, ¿no? Te quedabas pelón, ahora que hay nuevas opciones quimioterapéuticas, pues se han ido desplazando las más dañinas y se han ido quedando las menos dañinas. Lo mismo ahora que tenemos oportunidades anticonceptivas naturales, o lo mismo ahora que tenemos estrategias para reconocer cuándo poder quedar embarazada y cuándo no poder embarazada, que le permiten a las mujeres gozar de esta libertad, que es un derecho fundamental, pero sin sin requerir el uso de estos medicamentos. De ahí del Cairo, y ese punto es un punto importante, después se reconoció el aborto como otro derecho, como decir, bueno, si los anticonceptivos fallan o si los anticonceptivos no fueron utilizados y tenemos un embarazo fuera del plan, entonces tenemos el plan B, que es la interrupción de ese embarazo. Y ahí es súper complicado, ¿no? Porque el primer derecho humano universal es el derecho a la vida. Si no hay derecho a la vida, pues el derecho a la libertad pasa a segundo término después del derecho a la vida. Y si no hay derecho a la libertad, pues el derecho a la libertad de expresión y el derecho a todos los demás derechos están subordinados al derecho fundamental, que es el derecho a ser, el derecho a vivir, ¿no? Y esta lleva la discusión a ¿y cuándo está vivo? Y esa es una discusión eternísima. Fíjate que otra pregunta que ahorita me gustaría regresar a cuándo está vivo, porque tenemos aquí a los bebés, ¿no? Un ejemplo, pero muchas mujeres no saben que se afecta su organismo cuando provocan un aborto, ¿no? Sí, No quedan igual. el aborto provocado o el aborto inducido, la interrupción voluntaria del embarazo con o sin fines terapéuticos, o sea, es decir, independientemente de la causa que llevó al aborto, ha sido vinculada y hay un sinfín de investigaciones al respecto que ha sido vinculada, por ejemplo, con cáncer de mama, ¿no? Sí. Entonces, porque durante la gestación la tendencia de producción de progesterona trae una velocidad y la interrupción es la frenas de cero, ¿no? O sea, la frenas de 100 a 0, o sea, es como y entonces han vinculado, oye, ese cambio hormonal tan importante que se da en una interrupción del embarazo o se ha asociado a mayor posibilidad de presencia de cáncer de mama. Y ese es uno, ¿no? Otro es, el aborto se puede hacer de dos maneras actualmente. Se hacen abortos médicos y abortos por vía quirúrgica.
Por vía médica, pues se toman un medicamento, hay una variedad de medicinas que lo que hace es provocar las condiciones de contracciones y de dilatación para expulsar al bebé. O un aborto quirúrgico, que es hacer lo mismo, pero pues de manera instrumentada, en un quirófano, ya sea por succión o por un legrado, se llega al mismo fin. Ambos tienen potenciales riesgos. El aborto médico, estrictamente hablando, tiene menos riesgos que el quirúrgico, porque pues está fuera del quirófano, entonces le quitamos todos los riesgos infectocontagiosos, de anestesia, de hemorragia, etc. Sin embargo, sí hay riesgo de que el aborto médico, al tomarse las pastillas, la paciente presente una hemorragia no controlada en ese momento, y está además generalmente fuera del alcance de su médico. O sea, es un tratamiento que muchas veces se lleva a cabo de manera doméstica. O sea, cuando el médico lo receta, pues lo receta, la paciente va, lo compra, se lo toma en su casa y espera que ocurra el sangrado y que venga el dolor y los cólicos. Cuando no lo receta un médico es todavía peor, porque entonces la paciente muchas veces, y esto es algo, digamos, positivo de la gente que está a favor de que esto se regule, la normatice de alguna manera, dice, oye, es que las mujeres se ponen en riesgo de manera innecesaria. Y sí, las mujeres, jóvenes o no, que deciden, voy y me compro mis medicamentos, pues normalmente lo hacen sin el acompañamiento de nadie. Lo hacen en lo oscurito, por así decirlo, solas en casa, etcétera. Y pues como están haciendo un acto con el que a lo mejor su familia no está de acuerdo, su pareja no está de acuerdo o no está enterada, empiezan con la hemorragia y no le dicen. No dicen, oye, me tomé unas pastillas y estoy con un sangrado abundante. Y entonces esperan hasta que es demasiado grave. Cuando ya es notorio, se desmayan, etcétera, se presenta. El aborto, digamos, cuando se hace de manera clandestina, en este escenario, entre comillas, clandestino, donde la paciente o la mujer sola fue a una farmacia, se compró sus medicamentos, se los toma de manera clandestina, o se los toma de manera, ¿no?, entre comillas, oculta de su familia, de su pareja, de sus amigas, pues se expone a este riesgo. Cuando lo hace de manera clandestina y de manera quirúrgica es peor, porque te expones a un médico o a un pseudomédico que está dispuesto a hacer un entre comillas, tratamiento fuera de lo convencional. Entonces lo hacen pues muchas veces en circunstancias no apropiadas, no quirúrgicas, no en casas, en consultorios médicos no bien equipados, y pues eso ha dejado secuelas lamentables, muertes maternas por hemorragia, por infección, por perforación del útero, y además dejan a la pareja o a la mujer que se acercó a este tratamiento, los dejan indefensos, porque finalmente ellos dicen, ¿cómo voy a ir? Porque si la ley, entre comillas, me va a penalizar por haberme practicado yo un aborto, ¿cómo voy a ir a quejarme de que al hacer esto, que entre comillas es ilegal, recibí un maltrato? Entonces me estoy autoacusando de que cometí un ilícito. Oye, ¿y pueden quedar estériles? ¿Pueden quedar sin...? Podrían. Una secuela potencial de los legrados, sobre todo los abortos de manera quirúrgica, es que se rasque más de la cuenta y se cause una cicatrización anormal en donde el útero se pega, digamos, la parte anterior y la posterior, y hace una serie de sinequias o cicatrices internas del útero, dejando imposibilitado para un embarazo posterior. Y bueno, esas, sin contar que una hemorragia también podría dejar estéril a una paciente por una cuestión hormonal, una hemorragia masiva o una perforación donde se lesione también otro órgano como el intestino. Entonces hay un riesgo. Hay un riesgo al hacerlo de manera clandestina, aunque ese riesgo también está en los abortos, entre comillas, que se hacen en un hospital, indicados por alguna cuestión terapéutica, ante un embarazo que no prosperó, etcétera, etcétera. Tienen sus riesgos intrínsecos el procedimiento como tal, pero cuando lo haces de manera, digamos, en un hospital, porque tenías que hacértelo, pues pasa lo que te decía yo al principio. Cuando te tienes que hacer un tratamiento porque es lo que te tienes que hacer, pues estás dispuesto, o entre comillas, aceptas la consecuencia, pero la consecuencia se vuelve inaceptable cuando no te lo tenías que haber hecho en un principio. Claro. Cuando ya es la consecuencia de algo que era un tratamiento que tenías que hacerte, bueno, y sucede además en un ambiente controlado, ¿no? Si tú vas con un embarazo
que no prosperó, que es un embarazo anembriónico, que estás teniendo un aborto involuntario, te tienen que hacer un legrado y se complica el legrado, pues generalmente estás en un hospital acompañado por un grupo de médicos, tu familia está afuera esperándote, se puede hacer transfusiones de sangre, o sea, se puede resolver la complicación de manera más accesible. No diríamos que el hacerlo en hospitales o el hacerlo de manera así, cuando se tiene que hacer, pues reduce muchísimo el riesgo, ¿no? Y además, pues te pone en la condición de que se tenía que hacer. Que cuando no se tenía que hacer, todas las consecuencias son negativas. Oye, doctor, y pues la pregunta que yo creo que todo el mundo está más pendiente de esto es, aquí tenemos unos de 7 semanas, 8 semanas, 9 y 10 semanas. Aquí lo acerco, ¿sí? Para que ustedes, a ver, para que lo vean, ahí se ve ya bien. Ok. Mira, te quiero enseñar este que es el más chiquito. Sí. Es un embarazo de 7 semanas. Sí. Para que lo veamos en perspectiva, pues en una mano, ¿no? No sé si ahí se ve. ¿Ese es un tamaño original? Esto es el tamaño, peso, tamaño y consistencia original de un bebé de estas semanas. Entonces ya formado. Características con piernitas, brazos. Ya formado. Este, por ejemplo, de 10 semanas, pues ya está en la transición de embrión a feto. Bueno, de hecho todos estos ya podrían ser considerados fetos. Hay una pregunta que no hemos logrado la respuesta de manera consensada, o sea, que todos estemos de acuerdo, y es ¿cuándo se empieza a ser una persona? ¿Cuándo estás vivo y cuándo...? Pues y es... Ya estás vivo desde aquí, ¿no? Desde las 7 semanas, ¿no? Pues ese ya es un bebé, se le nota perfectamente bien, ¿no? Si uno ve este bebé de 7 semanas y lo comparas con el mismo bebé recién nacido, pues a lo mejor físicamente tendrá algunos cambios, obviamente el tamaño, el peso, Claro. pero será el mismo bebé. Sí. Con sus mismos Ya dedos, late, ya late el corazón. El Ya. corazón late desde varias semanas antes que esto. Recordemos que nosotros venimos de la unión de dos células, dos gametos, que son el óvulo y el espermatozoide. Este óvulo y este espermatozoide tienen su identidad propia y es interesante, son células vivas. Son células vivas, el óvulo y el espermatozoide. Por ahí dicen, entonces, ¿cuándo empieza la vida? Entonces, quienes están en contra del aborto estarían en contra, piensan que cada menstruación es un aborto porque se pierde un óvulo. No, el óvulo y el espermatozoide, aunque son células vivas, son células que tienen un potencial limitado. O sea, son gametos, tienen 23 cromosomas, y si tú dejas ese gameto, aunque le pongas condiciones favorables, no se multiplica, no crece, tiene digamos, su utilidad es como la de cualquier otra célula en nuestro cuerpo, que tiene una utilidad limitada, y cuando deja de cumplir ese fin, como las células de la piel, pues se descama, se muere y está programada su propia muerte. Más o menos el óvulo vive 24 a 48 horas, el espermatozoide en condiciones ideales vive 72 horas, y después ya no encuentra las condiciones y pierde. Cuando se encuentran óvulo y el espermatozoide, entonces se da un proceso que se llama cariocinesis, que es la unión de los núcleos, y de ser dos células de 23 cromosomas cada una, se hace una nueva célula con 46 cromosomas. 46 cromosomas tienen todas nuestras células. Esta nueva célula, que se llama cigoto, en la unión de este óvulo y el espermatozoide, y la unión de estos 23 más 23, que se suman 46 cromosomas, ese es un punto fundamental, porque ahí sí es el único cambio conformacional en nuestra historia. Antes de ser eso, éramos dos células con 23 cromosomas cada una, y después de ese momento somos una célula nueva con 46 cromosomas, diferentes a los 23 y 23 anteriores porque se entremezclan, nuevos, únicos, irrepetibles, dentro de una inmensa... Así, todos somos únicos e irrepetibles. Todos somos únicos e irrepetibles por esa belleza de millones de posibilidades que hay de tener combinaciones genéticas en un nuevo organismo. Y esa célula que se llama cigoto, que ya tiene toda su capacidad, aunque es unicelular, una sola célula, es un organismo, y es un organismo individual, que es único, es un individuo,
y es de la especie humana. No es de la especie Canis canis, no es un perro, Claro. no es de la especie vegetal, Es un ser humano. es un individuo de la especie humana. Individual, único, irrepetible, diferente a sus progenitores, diferente a las células que le dieron origen, y él tiene su propia autonomía. O sea, Ese ya es un humano. ya es un humano. Entonces, ya tiene completa Derechos autonomía. humanos ya lo debe de apoyar. Debería. Ya es un humano. Tiene su propia autonomía, su independencia. Oye, vive adentro de su mamá y necesita, sí, claro. Pero Necesita ya es las un- condiciones. Ya hay vida. Ya hay vida. La verdad es que llegar a este punto es relativamente sencillo. Ujú. Yo, a ver si me lo permiten y no quisiera faltar el respeto a nadie, pero creo que pensar que la vida no empieza ahí, sino querer que la vida empiece en otro lado, Ujú. es en parte necio. Cualquier persona que entendiera de biología y que entienda de lógica, entendería que pues ahí, porque además ese individuo no vuelve a cambiar nunca. Esa célula después serán 2, después serán 4, después serán 8, 16, 32 y formará un bebé con brazos, piernas y con células muy diferenciadas entre sí, pero que todas comparten esos mismos 46 cromosomas. Y que eso no vuelve a cambiar nunca en nuestra existencia hasta que nos morimos. No cambia cuando late nuestro corazón, no cambia cuando se desprende la membrana basal, no cambia cuando se implanta, no cambia nunca. Hay un punto en 1968, si no me equivoco, en octubre, noviembre de 1968, el Colegio Americano de Ginecólogos modificó la definición de embarazo. Y ahí fue un parteaguas. Y dijeron, embarazo es, y bueno, más bien dijeron, sí, embarazo es el estado desde la concepción hasta que sale el producto de la concepción. Si este producto de la concepción sale antes de las 20 semanas o antes de los 500 gramos, se llamará aborto. Si nace después de los 20 semanas o después de los 500 gramos, se llamará parto. Ujú. Y, la interrupción de ese proceso se va a llamar aborto. Todos dijeron, pues estamos de acuerdo, todos están diciendo lo mismo. Nada más que vamos a cambiar el concepto de concepción. Y ellos dijeron, concepción es el punto donde se implanta el bebé. Y la razón para escoger ese cambio que ocurre, o sea, el proceso que te acabo de decir de los núcleos que se juntan, ocurre en la trompa. 7 días después, este bebé va multiplicándose y va recorriendo la trompa y cae en el útero, se implanta. Y solo cuando se implanta, se empiezan a producir o empieza a mandar señales ese bebé hacia la sangre materna, una señal muy específica que se llama gonadotropina coriónica. Esa gonadotropina coriónica es la que se resulta positiva en las pruebas de embarazo. Y entonces el Colegio Americano dijo, hasta ese momento podemos saber que está embarazada y vamos a decir que desde ahí está embarazada. Ellos no niegan que desde antes ya existe este individuo, pero nada más que ponen este proceso ahí en Porque es cuando lo pueden confirmar. es cuando dicen ya lo podemos confirmar. 7 días Pero después. ya está. Actualmente, porque esto fue en 1968, 2018, existe factor temprano del embarazo, que es un factor, un aminoácido que se produce y que se puede detectar en la sangre materna incluso antes de la concepción. O sea, ya podríamos saber que una mujer está embarazada antes de que se implante, tomando esta muestra de sangre. Sin embargo, en los primeros cuantos días. después del tercer día ya se produce factor temprano del embarazo. Sin embargo, ya no es un ensayo que se haga. Tú vas a los laboratorios que quieras aquí en Puebla y no te van a hacer ese estudio porque no se hace, porque el que se hace es gonadotropina coriónica y está tan universalmente aceptado que es el que trae las pruebas caseras, es el que te haces comúnmente. Pero ese cambio hizo que se hiciera ahí un relajo para saber cuándo empieza el embarazo. Porque entonces si no empieza cuando empieza cuando se implanta. Y entonces alguien dijo, no, pero para mí no es cuando se implanta, para mí es cuando ya tiene el latido cardíaco. Y otro dijo, no, para mí es cuando ya piensa. Y entonces otro dijo, no, pero entonces para mí es cuando respira. Entonces es cuando saque la cabeza y de su primer bocanada de aire. Y la verdad es que todos esos argumentos, de manera filosófica, podríamos irlos tumbando, diciendo, bueno, ¿qué pasa si te aguantas la respiración? ¿O qué pasa si entras en paro cardiorrespiratorio? Ya no eres un humano, o eres un humano que está en un paro cardiorrespiratorio.
¿Qué pasa si pierdes el estado de conciencia porque estás dormido, porque estás borracho, porque estás drogado, porque estás anestesiado, porque te indujeron un coma por un traumatismo? Entonces, ya no estás. Ya no eres, si eres, entonces podríamos violar tus derechos humanos porque ya no eres un humano mientras estás en esas condiciones, o no, o sí. Y es un tema filosófico que nos podríamos ir, y entonces siempre sale, y al menos yo personalmente, yo no me dedico a resolver el tema del aborto en el mundo tal, pero sí lo resuelvo en mi práctica profesional. Y en mi práctica profesional la estrategia es, me voy a ir al punto de mayor seguridad. El punto de mayor seguridad es cuando empieza la vida, desde que se contaron esas dos células. Mi promesa como médico fue defender la vida, pues la defiendo desde ese momento. A lo mejor, yo estoy convencido de lo que te estoy diciendo, pero probablemente en 50 años alguien venga y diga, estabas mal, Joaquín. Realmente la vida empieza cuando da las primeras respiraciones, el primer bebé. Estaré satisfecho de haber cuidado lo que siempre creí que era la vida. Pero si lo hiciera yo al revés, si yo dijera, no, mira, la vida empieza donde respiras, y no la respetara yo los 9 meses anteriores, y alguien me demostrara que estoy mal, no sé si podría vivir. Comentabas el otro día de que hay lugares, países donde ya están practicando abortos ya con 4 o 5 meses, una situación así. Sí, más. En Estados Unidos se hace una cosa que se llama late term abortion, en algunos estados de Estados Unidos, donde se permite el aborto antes de que el bebé saque la cabeza. O sea, incluso de a los 8 9 meses, a los 9 meses, mientras no saque la cabeza, no respire, ya es un bebé. entonces lo sacan por los pies, de varios kilos. de 3 kilos. Madre mía. Le sacan los pies, lo sacan hasta sacar la nuca, No. y le dan como pues, una estocada en la nuca para el bulbo raquídeo, cae en paro cardiorrespiratorio, lo sacan y dicen, miren, nunca respiró, nunca estuvo vivo, ¿no? Entonces, todavía hasta ese momento una mujer podría decidir este embarazo. Yo Qué barbaridad. Bueno, pues Pero esas barbaridades nos las evitaríamos si fuéramos congruentes, ¿no? Y lo que quiero decir es, yo no le limito a una mujer el derecho a decidir cuántos hijos quiere tener. No deberíamos limitarle cuándo los quiere tener, pero sí deberíamos ofrecerle suficiente información para que ella sepa que, oye, si tienes relaciones sexuales, es probable que te embaraces. Si no te quieres embarazar, tienes que rodear tus relaciones sexuales de conocimiento, porque somos seres de conocimiento de cuándo eres fértil y cuándo no eres fértil. Oye, luego si ya la regaste, bueno, pues la culpa es tuya, no del niño. Exacto. ¿Por qué le echas la culpa al niño? La cultura actual, donde uno no es culpable de nada, ¿no? Y entonces, pues no hay responsabilidad. Podríamos echarnos una plática eterna y me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo creo que ese es un efecto negativo en origen no del aborto, sino en origen de la anticoncepción hormonal, que nos la vendieron como la solución al embarazo no planeado, pero no lo ha solucionado. Entonces ahora resulta que hay niñas que dicen, yo me embaracé, pero me estaba cuidando. Entonces no es mi responsabilidad, es responsabilidad de tú a saber la farmacéutica que hizo las pastillas que no me funcionaron. Empresa, sí. O ahora la responsabilidad del preservativo que se rompió, pues que lo mantenga la empresa o quién. Y el hombre dice, yo no me hago responsable, yo me cuidé, o tú te debiste de haber cuidado, y nos metemos en una serie de dilemas en donde nos solucionaríamos si la mujer, si los hombres, pero sobre todo las mujeres, fueran conscientes de su propia naturaleza. Oye, aparte, fíjate lo que está pasando, ¿no? Tenemos un problema grave con el tejido social, tenemos un problema grave con la desintegración de la familia, y con esto, pues todavía más, ¿no? Desde luego, hablábamos al principio de qué riesgos potenciales tiene una mujer que somete a un aborto, ¿no? Y mira, yo no sé si esto se ha generalizado o no, no tengo los estudios a la mano, pero muchas mujeres que solucionan su problema abortando, en realidad se compran un problema más grande. Porque pues traerán en la conciencia que hicieron algo que no es... Sí, ético, moral. Probablemente no se sientan contentas con esa decisión. Mira, hay muchas que alzarían la mano y me dirían, estás en un error, yo ya lo hice y me siento tranquila. Habría que
habría que darle 4 copitas a ver si sigue tan tranquila, ¿no? Porque yo te puedo confesar que aquí en mi consultorio he tenido pacientes que vienen a decir, tengo un bebé, estoy embarazada y no lo quiero tener. Y acá, pues mi estrategia es platicar con ellas, darles información, enseñarles, ver que vean a su bebé en el ultrasonido, ofrecerles la mayor información que puedan para que tomen una decisión consciente de lo que están haciendo y que sepan. Y cuando necesitan apoyo, incluso económico, tal, no les cobramos, les ayudamos en lo que se pueda, las canalizamos a una institución, etcétera, etcétera, etcétera. Las que han decidido tener a su bebé, que han sido varias, están agradecidísimas. Ninguna se ha arrepentido, ninguna ha regresado a decir, tomé una mala decisión y de veras no. Qué buen ejemplo. Pero las que sí han tomado la decisión de no, porque procuro darle seguimiento, cuando viene una mujer y me dice, yo no quiero tener mi bebé, y le ofrezco todo y le digo, ahora ve a tu casa, piénsalo, tranquila, y si quieres nuestro apoyo, aquí estamos. Y luego no regrese, digo, chinga, no regreso. Entonces le marcamos, oye, ¿qué ha pasado? Y me han mandado mensajes, pacientes que me dicen, por favor, tomé una mala decisión. Me dejé influenciar, me influencié por mi novio, o yo solita tomé una mala decisión. Desde el día que la tomé estoy arrepentida. Todas las que la han tomado, al menos en mí, no es un estudio estadístico, ni pretendo decir que esta es la norma, pero esa es la norma a la que yo me he enfrentado. La familia, ¿no? Y los papás, los hermanos. Yo creo que, pues por favor, ya no critiquen, porque critican muy fuerte, ¿no? Ya se embarazó, ya, ¿no? Sí. Entonces, ustedes lo que están haciendo es que están presionando a la mujer. Estamos promoviendo una cultura de la no vida, ¿no? Entonces criticamos al que tiene 3 hijos, criticamos Hoy es una cultura. Yo he dado algunas pláticas y a veces son de broma, digo que cuando mi esposa nos embarazamos de nuestra tercera hija, hasta su abuelita nos regañó. Dice que se les chispoteó, que cómo ya párenle, cómo que ya llevan 3. Y digo, señora, usted tuvo 5, ¿no? Pero es la respuesta oficial. Cuando tú dices, estoy embarazada del tercero, tú dices, ¿qué? Se te chispoteó, no, ya párale, frénale, ¿no? Porque tenemos este chip de una cultura en donde estar embarazado está mal, donde ser una mujer embarazada, y bueno, habría que cambiar el chip, o sea, sí a la vida en todos los sentidos, ¿no? Bueno, hoy es hasta ecológico no tener bebés, y ¿quién, si no tenemos más hijos? Yo no promuevo que tengamos sin responsabilidad, pero quien pueda, que los pueda tener, y quien, sobre todo quien tenga la posibilidad de educarlos, etcétera, que tengan los que quiera tener. Soy amante de la libertad. Solo así saldrá el cuate que solucione el problema tan grave que tenemos de contaminación. Apenas se dieron unos tipos aquí en Puebla que fabricaron popotes de quién sabe qué, y los que están haciendo platos de quién sabe qué otra sustancia, y el cuate el buzo que sacó 400 kilos de basura del mar, son hijos de alguien, que nadie los abortó, gracias a Dios, ahí están generando el cambio que tanto se necesita para el tema climático, para el tema social, para el tema cultural. Había un hijo, ¿no? Que era, este muchacho, el futbolista. Cristiano Ronaldo. Sí. Cristiano Ronaldo. Creo que hay muchos ejemplos, no sé si estoy equivocado, pero Celine Dion me parece que también. Sí, había chance de haber sido abortada, el mismo Juan Pablo II, no sé si Beethoven o alguno de estos, Beethoven. Ahí, sí, hay varios. Tuvo, entre comillas, que haber sido abortado porque ya era el 7º, venía enfermo, pero bueno, mira, yo no creo que el ataque a la vida sea la solución de nada, ¿no? En un congreso internacional decían que la anticoncepción y la promoción del aborto como una medida secundaria de anticoncepción era la solución incluso al terrorismo. Digo, ¿cómo que el terrorismo? Sí, porque Osama Bin Laden era el número 50 y no sé cuántos de los hijos de su papá. Si su papá se hubiera cuidado, no hubiera... Espérate, ya te lo estás llevando a muy lejos. Sin embargo, sí creo, caray, que tendríamos que informar a nuestras mujeres, tendríamos que informar a las niñas, conocer su sexualidad, conocer en qué momentos son fértiles, conocer en qué otros momentos no son fértiles, empoderarlas, decirle, tú tienes el poder. Todas las mujeres tienen el derecho a decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, cómo tenerlos, pero hay que explicarles que ese derecho se ejerce
antes de tenerlos. O sea, de repente viene una paciente, y me acuerdo una que me escribió y me dice, yo pensé que estaba eligiendo entre tener y no tener un hijo. Y en realidad estaba escogiendo entre tenerlo conmigo o no tenerlo conmigo, cuando decidió abortar. Y fue un durísimo cuando tú lo ves y dices, es que ya efectivamente, ese hijo que abortó, para ella lo tendrá toda su vida. Claro. Toda su vida y lo recordará y recordará este día y ojalá que lo procese y viva tranquila después de esa decisión, es lo mejor que le podría desear, pero una vez más le digo a las mujeres que están en esta situación tan oscura que es un embarazo no planeado, un embarazo fuera de la expectativa, es de repente cualquier luz podría ser, por ahí me voy, y el aborto podría parecer como una solución, y creo, y se los vuelvo a decir, no es una solución. Fíjense que, para terminar, doctor, me gustaría comentarte que pues yo tengo un gran amigo, que es como mi hermano, que la mamá, aunque le dijeron que era muy peligroso volverse a embarazar, se embarazó. A los 6, 7 meses le dijeron pues que tenían que intervenirla y que tenía que tomar la decisión de quién, que era muy peligroso para ella y era muy peligroso para el niño, que quién quería que viviera, si el niño o ella. Y ella dijo que él. Y te lo voy a presentar porque es un extraordinario ser humano, que es como mi hermano, se llama Fernando. Ah, padrísimo. Tiene parálisis cerebral, pues sumamente simpático, es un cuate que ama la vida. Mañana lo voy a entrevistar también de esto, que nos platique él qué opina del aborto. Y dice, bueno, pues, si estuviera en contra del aborto, pues imagínate, no estaría yo aquí, ¿no? No, hay que defender la vida en todas sus, o sea, hoy como nunca se defiende, ¿no? Pero hay que defenderla en todas sus aspectos. Hay que defender la de los negros, la de las que mujeres. no se puede defender, ¿no? Claro, la de las mujeres, la de los negros, Porque la de los gays, la de los poderosos, todos ¿no? Las mayorías, las minorías, y estos son una gran minoría. Sí. Y son completamente indefensos, completamente dependientes de la sociedad, que deberíamos de abrazarlos en vez de alejarlos, ¿no? En vez de segregarlos como son así. Y no hay nada más dramático en una sociedad que la misma sociedad volteada contra sí misma, ¿no? Donde la mamá o la sociedad ataca al más vulnerable de sus individuos. Pues por favor apoyen a las mujeres, asesórenlas, que pues, piensen mucho en lo que están haciendo. Va a salir en estos días, están viendo lo del aborto aquí en Puebla, veremos qué sucede, pero eso es una ley. Claro. La decisión la tomas tú mujer, o sea, no los diputados. La decisión, por más leyes que pongan y que te digan que puedes ir y puedes abortar y que ya no vas contra la ley, o sea, tú eres la que tomas la decisión, no los diputados. Y por favor, las familias, la pareja, todos, pues, que apoyen con toda esta mujer, ¿no? Que respeten a las mujeres, que las cuiden, que son también parte vulnerable de nuestra sociedad, pero sobre todo también los pequeñitos. Y la decisión está ahí. Y vuelvo a lo que decían, en un noticiero decían que no era un tema de moral o no era un tema de ética el tema del aborto, sino que se estaba legislando y que habría que ver. Pues mira, no lo sé. Yo creo que la ley también tiene mucho de moral, mucho o sea, tiene que seguir la ética, tiene que hacer que todos los individuos vivamos en armonía. Exactamente, ¿para qué se hace una ley? Para vivir en armonía, y pues ahí se está rompiendo, completamente. Entonces, de acuerdo. Pero insisto que la ley estaría sobrada si nadie fuera a tocar la puerta y decir, oye, tengo un embarazo no planeado. Entonces, la información será la puerta de escape para todos los que quieran promover que no exista el aborto o que se legisle o que se... Primero deberíamos irnos 3 pasos atrás y vamos a promover que las mujeres tengan conocimiento de su cuerpo. Que estén apoyadas, ¿sí? Antes de llegar. Y que tengan alternativas. Claro. Entonces eso pues, sería ideal. Pues doctor, muchas gracias. Me decías de una plática de un abogado que recomiendas que se vea. Es un doctor, el doctor Carlos Fernández del Castillo, cuando se discutió el tema sobre la interrupción legal del embarazo en el DF. A mí fue uno de los
de las cosas que me cambiaron la vida y me hicieron pensar como pienso. Y él hace un recuento de en qué momento empieza la vida para hablar con los legisladores. Si la googlean así, Carlos Fernández del Castillo, el aborto o Suprema Corte de Justicia, lo van a encontrar. El doctor Carlos ha sido un luchador, pero en serio, del tema pro vida. No es un como dicen, no es un extremista o fanático. Es un tipo que con argumentos, con la ciencia, con su propia vida ha defendido siempre la verdad, siempre la vida desde el inicio de la concepción. Bien informado. Muy bien informado. Entonces, y que trabajó 50 años, él dice, en un quirófano atendiendo embarazos. Entonces, claro, si alguien sabe de embarazos, es alguien así, ¿no? Entonces, pues ahí ojalá que lo compartamos más adelante. No, ahorita lo busco y lo sumamos aquí. Pues muchísimas gracias. Creo que doctor Joaquín Ruiz Sánchez, que eres hijo y nieto de doctores, ¿no? Hijo de un ginecólogo, Joaquín Ruiz Durán, que ya falleció hace 25 años, y nada más hijo del doctor. Nieto no. Pero bueno. Su papá creo que era ranchero. Pero bueno, tenemos un doctor acá, doctor. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy amables a todos por estarnos viendo. Un fuerte abrazo y ya saben, ¿no? Sí a la vida. Gracias.